Vale, pues yo para terminar esta jornada que ha sido súper intensa y con la participación de ellas tres, voy a intentar en estos 15-20 minutillos hablar un poco de lo que es la salud mental en personas con TEA. Ellas creo que han hablado, no directamente, pero ha salido varias veces pues, palabras como depresión, ansiedad, y va a ser un poco lo que hablemos estos 15-20 minutillos. Vale, lo primero que hay que saber qué es la salud mental. Entonces, la salud mental, al final, para la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el que la persona se da cuenta de sus propias capacidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida, puede trabajar de manera productiva y puede hacer una contribución a su comunidad. Esto es un poco la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, pero quiero hacer un poco hincapié en la importancia de entender qué es la calidad de vida para las personas con TEA, ¿vale? Y, por ejemplo, en el aspecto social, muchas veces yo trabajo sobre todo con chicos y chicas adultas y nos dicen que sus familias les piden que salgan más, que sean más sociables. Y ellos dicen que en este caso hay veces que esa necesidad social que nosotros podemos tener un 8/10, ellos igual con un 3, un 4/10 ya la tienen cubierta. Entonces también es muchas veces entender qué es para una persona con TEA la salud mental y no forzar pues igual diferentes situaciones como hemos visto que nos han contado ellas. Hay que empezar con datos. Al final lo que vemos es que 7 de cada 10 personas con TEA presentan un trastorno de comorbilidad de salud mental a lo largo de su vida. Esto supone un 70%, a que se dice fácil, pero al final es muchísimas personas. Nos damos cuenta que hay más personas con problemas de salud mental con TEA que personas sin problemas de salud mental. ¿Cuáles son los más frecuentes según los estudios? Pues, tanto la depresión como la ansiedad, que vemos que lo mismo, que sigue por encima de un 50%. Esto significa lo mismo, que hay más personas con depresión y ansiedad que sin ella dentro del colectivo. Entonces tenemos que plantearnos un poco, lo primero, vamos a trabajar la prevención, pero también que algo en el colectivo, en diferentes entornos, algo está fallando, que si no, no es normal estos números. Otros trastornos, comorbilidades que antes nos las han comentado, por ejemplo el TDAH. En el caso de Sofía nos lo ha explicado muy bien, siempre ha tenido el diagnóstico de TDAH y nos llegan muchos chicos y chicas con diagnósticos de TDAH y que reciben el diagnóstico de TEA, por ejemplo, a la edad que de Sofía. Como ha explicado Sheila, hay cosas que están en común, las funciones ejecutivas, la planificación. Entonces, hasta que no llega igual a la etapa adulta, las dificultades sociales se hacen más evidentes, pues puede haber mucha comorbilidad y diagnósticos o correctos, o incluso erróneos también. Muy importante también los diagnósticos como el TOC, de personas que tienen TIC. Y aquí es muy importante hacer un diagnóstico diferencial, porque, como ha explicado Sheila, hay una parte de rituales y insistir en invarianza, hacerlo de una determinada manera. Entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial para ver si esas manías, esos rituales que tienen, se hacen por el diagnóstico de TEA o hay un componente compulsivo y nos estamos ante un diagnóstico de TOC. Alteraciones de la conducta alimentaria, que nos lo ha dicho también ella, pues muchas veces sobre todo hace hincapié en trastornos sensoriales, que las texturas, diferentes cosas que ellos les influyen, derivan en, como en su caso, en diferentes trastornos de la conducta alimentaria. Y en alteraciones del sueño, al final yo creo que todos a lo largo de nuestra vida hemos experimentado situaciones en las que estamos nerviosos, un poco más tristes, preocupados por algo, tenemos un examen al día siguiente y ese mismo día ya dormimos mal o tenemos problemas a la hora de irnos a dormir. Entonces, si sumamos un poco todo lo que nos han contado ellas, el estrés que supone todas estas vivencias, cómo vivirlas, el esfuerzo que tienen que hacer, pues damos por hecho que hay muchísimas personas con alteraciones del sueño, sobre todo con insomnio, y que tienen mucha medicación para poder sobrellevar estas situaciones. Al final llega a ser muy limitante porque nos encontramos con chicos y chicas que duermen poquito o tienen los horarios incluso cambiados. Y eso de cara al mundo laboral o a ir a clase limita mucho porque van cansados, no rinden y al final todo eso influye en el rendimiento académico. Vale, muchos de estos trastornos y comorbilidades empiezan en la adolescencia y sobre todo en la edad adulta. Esto es por dos factores. Al final, cuando estamos en la etapa de primaria, en los recreos, las relaciones sociales
son mucho más estructuradas. O sea, todos de aquí, si vais a ser maestros, si habéis hecho prácticas en un colegio, la etapa primaria, nos encontramos con recreos, con juegos estructurados. Si no están estructurados por el colegio, que es lo deseable, puede ser que se organicen partidos de fútbol, diferentes juegos populares. Entonces ahí la estructura está bastante más clara. ¿Qué pasa cuando llegamos a la adolescencia, la ESO, bachiller, universidad? Estos patios, estas zonas menos estructuradas, se reproducen. Entonces, en los recreos nos dedicamos a hablar de diferentes temas que en muchos casos no coinciden con los que tienen las personas con TEA. Van a dar un paseo, van a tomar algo. Entonces ahí entran muchos factores mucho más sociales que lo que es un juego previo. Entonces ahí, por ejemplo, empiezan a hacer más evidentes esa distancia entre el desarrollo de las personas con TEA a nivel social. Y también hay que darse cuenta de lo que ya les han dicho. O sea, cuando llegan a la etapa adulta, personas con una capacidad cognitiva se dan cuenta de que en ocasiones pues, se sienten diferentes o no encajan con el resto de compañeros, bien por intereses o bien por diferentes actividades que igual a ellos no les gusta hacer. Entonces, estos dos factores hacen que en la edad adulta aparezcan estas comorbilidades porque al ser más conscientes de sus dificultades. ¿Por qué las personas con TEA son más vulnerables? Intento hacer aquí bastante visual para que se vea un poco y seáis capaces de verlo como lo queremos explicar. Si juntamos las características que ha explicado Seila y entornos no estructurados o adaptados a las necesidades de las personas con TEA, como pueden ser un café en la cafetería, cuando llegamos a la universidad, fiestas universitarias, son situaciones muy difíciles de afrontar. ¿Por qué? Porque hay estrategias que, debido a su diagnóstico, no tienen esas estrategias adaptativas. ¿Qué provoca esto? Que en muchas ocasiones haya un fracaso y derive en una frustración. Todo esto al final acaba en un incremento de que las personas con TEA sean más vulnerables para presentar un trastorno de salud mental. Sobre todo nos tenemos que quedar con que según van más exigencias sociales, las características de las personas con TEA hay que trabajarlas más, pero esas estrategias a veces no son las correctas y se produce un fracaso que al final la autoestima hace daño. Vale, factores un poco de la vulnerabilidad de las personas con TEA para sufrir problemas de salud mental. Tenemos por un lado los criterios que hemos explicado antes, dificultades para la comunicación social y dificultades para comprender las relaciones interpersonales. Esto que hace que muchas veces nos encontremos que haya fracasos en las situaciones sociales, estén aislados de diferentes grupos y no tengamos esa red de apoyo. La hipersensibilidad sensorial que ha descrito Sofía en el último caso perfecto hace que en este determinado, aquí por ejemplo, Sofía por ejemplo me he fijado que cada vez que encendían y apagaban la calefacción, no sé si los demás habéis sido conscientes, pero Sofía sí que miraba como había un pequeño cambio. Entonces, ese esfuerzo que tiene que hacer en este caso ella para, otra vez, voy a centrarme en lo que estaba porque eso me ha distraído, nos pasa a muchísimos chicos. Hay un ejemplo muy claro de un chico que trabaja conmigo que tiene una hipersensibilidad olfativa y diferentes olores le hacen sentirse mal, náuseas, y empezó en la universidad, estuvimos con Rafa, intentamos hacer cosas, pero ¿qué pasa? Que al final, si una persona se echa perfume, si hay un ambientador, si hay diferentes cosas, le hace estar mal. Entonces, este chico lo que tuvo que hacer es pasar a universidad a distancia y está haciendo la carrera de física a distancia precisamente por esto. O sea, de estos tenemos muchísimos ejemplos, pero este caso yo creo que es de aquí de la universidad y para que veáis un poco lo que es vulnerable. ¿Esto qué ha implicado? Que no tiene un grupo de apoyo de la universidad, que tiene que estudiar por su cuenta, no tienen la suerte en la UNED de tener la figura de Rafa, entonces todo esto va sumando y acaba en un aislamiento porque al final la UNED es estudiar en casa, entonces a nivel social un poquito peor. A nivel de funciones ejecutivas, las dificultades que hemos dicho para afrontar y buscar soluciones y tomar decisiones, que han dicho ellas también, no tomar decisiones ahora mismo, pues son factores que a largo plazo, en cuanto hay algún problema, en cambio, le hacen vivirlo con muchísima más intensidad de las que podemos vivir otras personas, y eso a nivel de ansiedad, estrés o frustración por no conseguirlo, también hacen que sean más vulnerables. Y por último, las dificultades para expresar las emociones, primero para reconocerlas en muchos casos y para expresarlas. Esto hace que muchas veces no se den cuenta de estos primeros síntomas de ansiedad o depresión en este caso y las dificultades para expresarlas pues no consigan ese apoyo que en otras ocasiones
podemos pedir ayuda a los demás. Esto por parte de las personas con TEA. Vamos al factor, es un poco del contexto, que yo creo que el más importante es el que habéis estado hablando durante la última hora, que es la falta de conocimiento sobre el TEA, a nivel educativo, social, laboral, sanitario. Entonces, para mí, esto es la base del resto. ¿Por qué hay mayor vulnerabilidad a ser víctimas de acoso escolar? Pues lo que habéis encontrado, por falta de educación, es decir, de que los profesores sepan un poco cómo adecuar las características, que los compañeros sean sensibles a diferentes características, que sepan por qué una persona actúa de esta manera. Entonces, eso a través de diferentes charlas como esta que hacemos en diferentes colegios está ayudando mucho que no solo profesores, sino compañeros sean mucho más sensibles. Esta falta de conocimiento, en este caso con profesores, o sobre todo en empleo, en edad adulta, hacen que a veces los entornos estén desestructurados. Y hemos dicho que las personas con TEA necesitan un entorno estructurado que sepan poco previsible. Las medidas de apoyo que ha contado Sheila, si no hay estas medidas, pues muchas veces nos pasa como en muchos casos que estudian muchísimas horas, lo más seguro, más que otras personas de su clase, pero no consiguen resultados. Entonces esto a nivel de autoestima y de cansancio hace mucha mella. Y lo último, como el ejemplo que nos ha puesto, las bajas expectativas que en muchas ocasiones tienen las personas de las personas con TEA. Esto, aunque no sea de manera tan directa como el ejemplo que nos ha contado Sofía, pasa mucho. Inconscientemente, personas que obviamente se dan cuenta de que las expectativas que tienen sobre mí se va haciendo mucha mella y en la autoestima pues van viendo. Pues si nadie cree que puedo llegar, pues al final ellos, tenemos la suerte que Sofía es muy fuerte y no se ha creído, pero puede hacer mucho daño y creer que no pueden hacerlo y abandonar. Vale, esto es más que no sé si habéis oído que hablar, se ha hablado antes de manera transversal. Es un aspecto que para mí, para la salud mental, es primordial. Al final he puesto una pila agotada porque ahora vais a ver un poco lo que es. Las personas con TEA con las que yo trabajo me dicen que el masking es una herramienta, muchas veces a menudo inconsciente, y esto es importante, de supervivencia social. El masking al final es hacer o actuar no como soy yo, sino como quieren que los demás actúen para encajar a nivel social o evitar que sepan que tengo autismo o que me acepten. ¿Por qué supone un importante desgaste? Porque supone pensar en todo momento lo que tengo que hacer, pensar en estas normas sociales que muchas veces nosotros tenemos asumidas y lo saben de manera inconsciente. Ellos al principio tienen que pensar, pues ahora voy a llegar, sé que tengo que mirar los ojos, que es una de las cosas que hemos visto que les cuesta, y mientras le voy a preguntar qué tal, porque sé que tengo que mostrar interés. Cuando me pregunten, esto lo tenemos que hacer, todo lo que hacemos de manera automática, muchas veces las personas con TEA tienen que hacer de manera mecánica. Entonces, es un continuo pensar, pensar, pensar. Por eso, al final del día, ¿por qué supone un desgaste? Pues porque al final no sale de forma natural. Es como si tenemos que ir andando por la calle y tenemos que pensar en todo momento. Ahora ya voy a mover la izquierda, ahora voy a mover la derecha. Entonces, no lo hacemos de forma natural. Y me gusta poner un ejemplo que es cuando empezamos a conducir. Cuando empezamos a conducir, hasta que automatizamos las cosas, tenemos que pensar en todo momento cómo lo voy a hacer y llegamos, aunque sea un trayecto de 10 minutos, llegamos agotados de esa exigencia mental de lo que voy a hacer. Y ya con el tiempo lo vamos haciendo y nos sale mucho mejor de manera automática y podemos conducir muchísimas horas. Entonces, en general, el masking, para hacernos una idea, es cómo ponerse esa máscara y actuar en función de lo que los demás quieren, que para muchas personas con TEA es agotador. ¿Qué implica? Lo que os he dicho, pensar qué hacer en cada momento. Imitación de conductas sociales. Esto nos lo cuentan muchísimas personas con TEA. Personas con muy buena capacidad lo que hacen es imitar lo que ven en los demás. En este caso, pues en primaria vemos que el más popular es el que más estudia. Pues voy a ser el que más estudia. En secundaria al revés. Los más populares suelen ser los más gamberros. Pues yo me voy a meter a ese grupo, voy a hacer el gamberro para ser también popular. La universidad, los que juegan al deporte son los, pues me apunto al deporte y cojo esa personalidad. Muchas de las personas con TEA nos dicen que el salir de fiesta no les gusta por el tema sensorial, social, acomodación, pero lo hacen y imitan las conductas de otras personas para ser populares. Y luego imitar gestos, lo mismo, pues para esas conductas sociales que no les salen. Esto es muy importante, que no sé quién lo ha dicho de vosotras tres, ocultar sus intereses. Aunque yo quiera hablar de algo, sé que eso no lo voy a hacer y tengo que forzar a hablar de otra cosa que le gusta a los demás. Reproducir las normas sociales y tolerar ciertos estímulos sociales, porque hay estímulos que igual me están molestando, pero no voy a decir nada o lo voy a soportar porque sé que lo tengo que hacer para no
llamar la atención. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de las dos comorbilidades que hemos hablado que son más comunes, que es la ansiedad y la depresión, de forma muy rápida. Como hemos visto, el 55% de las personas con TEA presentan ansiedad. Los más comunes, temores y fobias concretas, sobre todo están relacionados también con ruidos, tormentas, globos que pueden explotar. Si os dais cuenta, entra lo no esperado y lo sensorial, para que hagáis una idea de por qué en muchos casos hay estos problemas de ansiedad. La ansiedad social, creo que después de todo lo que hemos hablado, no hay que explicar el por qué se da, por esas dificultades sociales. Y la ansiedad de anticipación también es algo que en personas adultas, que por suerte me doy cuenta en muchos casos, es un aspecto muy importante que muchas veces nos damos cuenta. Entonces, vemos a la gente con un buen nivel de conocimiento que se pone muy nerviosa por el hecho de tener que ir al centro de Valladolid. Y dicen, joder, pues puede hacerlo perfectamente, es autónomo. ¿Qué pasa? Ellos están anticipando experiencias pasadas. Si pensamos para ellos lo que supone ir a tomar algo al centro de Valladolid, supone pensar de qué voy a hablar, quién va a ir, dónde vamos a hacer, quién va a estar, va a venir alguien, vamos a ir de fiesta en este entorno. Y coger un autobús, por ejemplo, o sea, lo que supone un autobús a nivel social, de agobio de gente, me van a molestar, me voy a tener que apartar. Entonces, esa ansiedad de anticipar todo el esfuerzo que tengo que hacer, en muchas ocasiones hacen que abandonen. Vale, factores desencadenantes, lo que hemos hablado, a nivel sensorial, dificultades de comunicación social, las dificultades de planificación y organización, ansiedad son clave. Si no nos organizamos bien, igual llegamos al último día que tenemos un examen y al no organizarnos, pues tenemos esas situaciones de estrés que a todos nos pasan. Lo que hemos hablado de tolerar los cambios y que hace hincapié en el último, sentirse diferente. Obviamente esto de lo que es lo que más influye en las personas con TEA cuando se dan cuenta y se caen en ansiedad. Importante como futuros maestros, las señales de alarma. Vamos a ver muchas veces que los síntomas de TEA se intensifican, sobre todo la rigidez. ¿Por qué? Porque buscan esa seguridad en sus rituales, que vuelven a su zona de confort y les hacen estar más tranquilos. Los podemos encontrar con alteraciones conductuales cuando están nerviosos o que directamente eviten una situación concreta y que estén más activos de lo normal. En cuanto a la depresión, hemos visto que está por encima del 50% de comorbilidad en las personas con TEA. Se da entre 2 y 3 veces más a menudo que en la población general de la misma edad. Sobre todo en la etapa adulta, por lo que hemos comentado antes. También es cuando se empiezan a generar grupos, la gente empieza a hacer cosas y vemos, en nuestro caso, que a veces no conseguimos llegar a las personas con TEA a objetivos que sus compañeros están llegando. Importante en personas sin discapacidad intelectual asociada precisamente por eso, porque son conscientes de las diferencias que tienen con el resto de sus compañeros. Los factores de vulnerabilidad en este caso están muy asociados a dificultades sociales. Debido a estas dificultades sociales, muchas veces no tienen un grupo y tampoco tenemos esa pertenencia a ese grupo. Entonces, eso es muy limitante para ellos. Tampoco tenemos unas redes de apoyo por esto. Situaciones de acoso, pues si nos da mal relacionarse, creo que habéis hablado muy bien de la situación de acoso. Y sobre todo esa necesidad de camuflar rasgos. Y también muchas personas nos dicen, cuando llegan con diagnóstico o sin diagnóstico de asociación, que no saben muy bien qué cosas hacen como ellos o como lo que están actuando. Entonces, para también no saber tú mismo qué personalidad, qué te gusta, para ellos también es muy limitante. Bueno, muy rápidamente, vemos que hay rasgos comunes entre autismo y depresión. Las expresiones faciales, la prosodia, hay muy pocos gestos, las iniciaciones sociales en ocasiones bajan, escaso interés en las relaciones sociales y dificultades alimentarias. Esto que hace que muchas veces el diagnóstico de autismo o de depresión quede enmascarado uno por otro. Entonces es muy importante, cuando una persona con TEA vemos las señales de alarma que ahora vamos a tener en cuenta, que analicemos el porqué. Que no es porque de repente tengan más conductas relacionadas con el diagnóstico, sino que puede haber algo más detrás. ¿Qué es lo que tenemos que detectar? Principalmente una pérdida de interés en actividades que le motivaba. Como hemos explicado antes, tiene intereses muy restringidos y muy intensos. Entonces, si de repente vemos ese bajón, ahí podemos ver que algo está pasando. En cambio, la alteración de estado de ánimo, que es lo más característico de la depresión en personas sin TEA, se ha visto que es el cuarto síntoma que las personas con TEA identifican como limitante para ellos.
Cosas que podéis observar en clase, pues que no quieren acudir a sus actividades, que están más irritables, más agitados. En casa vemos que se pueden intentar aislar un poquito más. Lo mismo, muy importante, aumento de rituales o conductas para sentir dentro de su zona de confort y bajar esa depresión y ansiedad. Y, en cambio, en sueño, alimentación o actividades que ellos hacen en su día a día. Y para ir terminando, como factores que dentro del TEA que hacen que haya más personas o menos con depresión es, lo primero, una historia familiar de depresión, que esto en todos casos es lo que sea hereditario, pues si hay historial es más común. Un nivel cognitivo más alto, porque se dan cuenta de esas diferencias que hemos hablado. Retraso en la edad de diagnóstico, como habéis explicado, porque muchas veces llegan sin ayudas y han pasado peores experiencias. El género femenino, ¿por qué? Porque muchas veces tanto el nivel cognitivo como el retraso en la edad de diagnóstico se da en el caso de las mujeres. Entonces, ahí mismo las dos cosas. Para terminar justo en 2 minutos, programas que tenemos en la asociación un poco para prevenir la salud mental. Programas de ocio, tanto de campamentos de verano, salidas los viernes, estancia los fines de semana. Esto hace que esos factores de vulnerabilidad que hemos visto antes, como no tener una red de apoyo, falta de pertenencia a un grupo, no tener experiencias de disfrute con iguales, pues a través de estos programas vemos que quedan un poco cubiertas estas necesidades dentro de la asociación. El fin de esto, que os lo puede contar Sofía en primer caso, Sofía pasó por el programa de ocio y después de unos años está preparada y ahora tiene su propio grupo de amigos los sábados que salen sin ningún tipo de apoyo, sin monitor. Y por ejemplo, si pasamos a la edad adulta, pues los programas de empleo, un poco lo mismo, nos encontramos con personas que terminan sus estudios, no tienen un recurso, no encuentran trabajo tan fácilmente, entonces para evitar esa inactividad de estar en casa, pensar más en mis intereses o caer en la inactividad, en la asociación también tenemos un programa que van de 10 a 5 y formados sobre diferentes programas de empleo para, primero, encontrar empleo, que es muy importante para la salud mental, que esto podríamos hacer otra charla entera, pero por lo menos que estén activos y consigan empleo igual que el resto de sus compañeros. Y ahí, hasta ahí un poco, para dejarlos un par de minutos si queréis hacer alguna pregunta.